Paulino, es munícipe de acá de Baitoa, con formación en el área municipal. Madeline Morel, abogada nuestra y que ha estado muy vinculada a todos estos trabajos. Pedro Ángeles Pérez, que es comunicador y que tiene registrado en su memoria todo aquello que hubo que hacer para que Baitoa fuera municipio. Y Leonardo Pérez, comunicador también, pero que también tiene especialización en el tema de la gestión pública local, lo municipal. Con ello vamos a estar reflexionando esta tarde y, como digo siempre, lo que mayor enriquece es luego la participación de las personas que están acá. Para dejar abierto formalmente, le voy a pedir a Miriam Torres, que es de la dirección de la Unión de Organizaciones Comunitarias, que haga la invocación para que dejemos esto formalmente abierto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta tarde queremos invocarte, Padre, para que tú tomes el control de cada uno de nosotros. Que tú seas, Señor, quien ponga palabra para bien de este municipio a través de estos representantes. Te pedimos, Señor, que tú nos bendiga y nos ayude a salir hacia adelante y a tener un mejor municipio. Vamos a entregarte esta reunión con un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ignacio Beato o José Beato Rodríguez va a tener las palabras formales de apertura. Beato es el vicepresidente de la Unión de Organizaciones Comunitarias. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Tengo el honor de darle las bienvenidas y a compartir este conversatorio que tenemos hoy, que nos está invitando la Unión. Entonces, bienvenidos nuevamente a todos y a todas. Buenas tardes. Un poquito. El 6 de marzo del año 2013, el Senado de la República convirtió en ley el proyecto que ya había agotado el debido proceso en la Cámara de Diputados y que elevaba de categoría al Distrito Municipal de Baitoa, que ostentaba esa categoría desde el año 1993. Y el 10 de mayo de ese mismo año, el presidente de la República de entonces promulgó la ley 69-13 que crea el municipio de Baitoa. Han pasado 10 años ya y desde la Unión nos parece que ya es tiempo suficiente para que comencemos a ver en el tiempo, a hacer una mirada sin detenernos mucho en lo que no hemos hecho y pensando más bien en lo que tenemos que hacer de cara a futuro para que este municipio nuestro, este territorio, pueda alcanzar el desarrollo sostenible. No es solo desarrollo, es desarrollo sostenible. Entonces, motivado por esa preocupación que estuvimos discutiendo en la dirección de la Unión, se convocó este conversatorio que, como decía, se pensó con un grupo reducido de personas, 30, 35. Las condiciones del tiempo parece que nos han afectado, aparte de las actividades, ¿verdad?, políticas que hay en la comunidad y en el entorno. Pero no por eso vamos a dejar de hacer esta actividad, y sobre todo porque aquí hay gente que
hizo mucho esfuerzo para que Baitoa hoy sea municipio y porque tiene mucho también que aportar de cara a lo que debería venir en el municipio de Baitoa. ¿Cuál es la metodología? Cada uno de los expositores va a tener un tiempo de 8 minutos, un máximo de 10, para hacer una exposición. Luego de esa exposición, entonces vendrán las intervenciones del público que está acá, que pueden ser intervenciones, reflexiones, pueden ser preguntas también pueden ser preguntas y que tendrán también un tiempo, digamos, limitado para esas intervenciones. La idea es que podamos generar un espacio de reflexión en el que todos y todas participemos y podamos aportar un granito de arena en procura de tener un mejor municipio. Vamos a comenzar con Pedro Ángeles Pérez, que nos va a hacer una narración de qué fue todo aquello que hubo que hacer para que Baitoa fuera municipio con la ley 69-13 que ordenaba que su vida como municipio iniciaba a partir de las elecciones del año 2016. Le dejo con Pedro Ángeles Pérez. ¿Te queda ahí? Sí, ahora ese año para utilizarme. No. Gracias, señores. Buenas tardes. Yo creo que ha sido una bendición de Dios que nos tenga en este lugar esta tarde, por estas importantes lluvias, por las diferentes actividades que se están realizando en el municipio de Baitoa, pero no deja de ser esta actividad la más importante de todas. Yo me quiero remontar 6 años antes de que esta ley fuera promulgada y aprobada. Recuerdo al distinto Ángel Ureña, que Dios le debe tener su mejor morada, cuando anunció que el municipio de Sabana Iglesia fue aprobada bajo la anuencia de los municipios de Baitoa. Vamos a decirle una mentirita piadosa de parte de Ángel Ureña. Fue cuando nosotros empezamos a cuestionarnos, un grupito reducido de personas, que quién le dijo a ellos que Baitoa le dio la anuencia para que ese territorio, Piedra Gorda, El Flaire, Bao, pertenecían al municipio de Baitoa. Pertenecían porque tenían su cédula, hacían vida en el entonces distrito municipal de Baitoa. Ahí comenzamos, primeramente, a limar las asperezas que existían en ese entonces con los partidos políticos. Recuerdo a Radamés Rojas, recuerdo a José Miguel Cepeda, cuando los invitamos a formar parte de lo que fue este proyecto de Baitoa municipio. Fueron 6 años que nosotros organizamos, yendo por más de 50 veces a la capital dominicana, específicamente a las 2 cámaras, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Fueron muchos los viajes que se dieron, con mucha controversia, con oposiciones, con problemas que se daban económicamente para nosotros poder realizar ese sueño, ese anhelo que nosotros teníamos para crear este muchachito que fue de los más jóvenes que tenemos en el país, Baitoa municipio. Desde ese entonces nosotros no nos acordábamos que teníamos un problema con el agua, que teníamos un problema con las calles, con el alumbrado, que teníamos problemas generales en el municipio de Baitoa, cuando este proyecto formó a ser la parte fundamental en ese entonces para nosotros luchar y trabajar por este mismo. Gracias a Dios que nosotros, con todos esos viajes, todo ese esfuerzo que se organizó con todo el municipio de Baitoa,
logramos, como dice Alfredo, el 17 de mayo del 2013 fue elevada a categoría de municipio, dado con el nombre de municipio de Baitoa. Y también estamos identificados con la ley 6913. Esta nueva ley tenía un artículo transitorio que determinaba que su entrada en vigencia sería el 2 de enero del año 2016, recientemente ahora. Recuerdo que el primer alcalde ya electo por el pueblo, por el voto popular, fue este último que tenemos ahora, el señor Bernardo López. Entre este proyecto cabe destacar las diferentes personalidades que estuvieron desde el principio hasta el final, y sería una imprudencia de mi parte no mencionar algunos nombres de los que estuvieron ahí presentes. Recuerdo que en esos viajes que dimos hacia la capital dominicana, la gran mayoría de esos viajes lo hicimos en un minibús que tenía el señor Miguel Pérez, la gran mayoría, que creo que hasta se tartaló ese minibús. Lo menciono con mucho cariño a Miguel Pérez, Saúl Iglesias, Yandy Arias, su hermano Richard, César Acosta, que también luchó muchísimo desde el principio hasta el final, Basilio Peña, José Rafael Peña, Rubén Díaz, Luis Paulino, el macho de Lula como le conocemos, José Rafael García, Danilo Contreras, ese controvertido personaje que ustedes conocen ahí en las redes, siempre estuvo con nosotros, José Miguel Cepeda, Ángel María Arias, que está presente aquí, donde nos acercamos a su casa y ahí empezamos a hacer las limitaciones y todo el esquema de las divisiones del municipio de Baitoa. Fue en la casa de Ángel María que nosotros tuvimos la oportunidad de acercarnos. El programa El Vocero, Leonardo Pérez, ya mencioné a Yandy Arias, Waldy Genao, que siempre estuvo al frente con nosotros, Juan Luis Díaz, quien les habla, Abel Acosta. Le menciono estos nombres porque nunca se negaron, siendo de partidos diferentes como lo éramos todos. Y en ese entonces, para nosotros, ese era el anhelo más grande que tenía el municipio de Baitoa. Más adelante le van a explicar los demás expositores por qué este proyecto es de lo más importante. En el transcurso de nosotros llegar a la capital, a las diferentes cámaras, ya habíamos hecho reuniones con los diferentes diputados de la circunscripción número 3 y con los senadores para nosotros presentarle el proyecto. Entre ellos están Julio César Valentín, presidía la Cámara de Diputados cuando fue aprobado este proyecto, Magda Rodríguez, Adalberto Rosa, Ángela Acosta, y me detengo para mencionar. Ángela Acosta, cuando nosotros llevamos el proyecto, ya tenía un proyecto que lo ibas a depositar. Llevamos el proyecto nuestro y solamente se le hicieron algunas enmiendas y tomó el proyecto de él y lo depositó de inmediato. Ángela Acosta defendió este proyecto desde el principio hasta el final, teniendo buenas intervenciones cuando se le iba a dar lectura. Entonces, Rubén Darío, que era uno de los encargados de la comisión de este proyecto de Baitoa Municipio, senador, Cristina Lizardo, que era la presidenta, Amílcar Romero, que era el secretario, Ulises Rodríguez, desde el principio estuvo con nosotros apoyando de toda forma para este proyecto. Fue uno de los primeros que también depositó este proyecto, porque señores, fueron 6 años que se depositaba el proyecto y se caía, por una razón o la otra, pero fueron muchas las batallas que se dieron. Lucía Alba, Pedro Domínguez, fue una persona, era el presidente de la Cámara de Diputados de esa comisión que nos acogió y
de verdad que nos dio el apoyo que nosotros necesitábamos desde el principio. Ellos vinieron a Baitoa, hicieron el descenso y también dieron el visto bueno. Agradecimientos especiales para ellos. Él se llama Pedro Domínguez. También Víctor Mencía tuvo una participación muy importante en esto de el proyecto, de la aprobación del municipio de Baitoa. Bienvenidos, bienvenidos. Continúo diciéndole que más que un anhelo que nosotros teníamos en ese entonces con este proyecto, para nosotros fue una experiencia grandísima. Nosotros podríamos decirle ya cómo se hacen los proyectos y cómo se puedan depositar y cómo se puedan mover en las dos cámaras por el tiempo que tuvimos detrás de este proyecto, de que hoy nuestro municipio tenga una escala más importante que lo que fue en ese entonces Distrito Municipal de Baitoa. Retos, yo creo que nosotros tenemos muchísimos retos por delante con esto de Baitoa Municipio. Creo que se va a transmitir todo esto en baitoatv.com, en el canal 18, y también tenemos que apoyar lo que es este proyecto que puede continuar de aquí en adelante. Creo que para nosotros es de suma importancia conocer lo que es y lo que será el municipio de Baitoa. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro Ángeles. Leonardo Pérez fue parte de ese equipo que asumió esa gran responsabilidad de trabajar tesoneramente para que Baitoa fuera convertido en municipio. Leonardo Pérez, por demás, se ha capacitado en el tema de la gestión municipal y me consta que incluso ha hecho estudios y tesis sobre el gobierno local que tenemos en Baitoa hace algunos años. Ahora lo que queremos es, con los panelistas que vienen ahora, y esto le solicito a Leo, que pensemos en el futuro. Ya no pensemos, digo yo, en lo que no hemos hecho, no tenemos forma de recuperarlo, pero sí podemos pensar en qué es lo que debemos hacer, cuáles son los principales retos, desafíos que tenemos para que Baitoa como territorio, como municipio, alcance el desarrollo que no ha alcanzado hasta este momento, pero que sea además un desarrollo que sea sostenible en el tiempo, que evolucione. Entonces le dejo con Leonardo Pérez. Gracias. Buenas tardes. Bueno, vamos a ponernos de pie en forma de respeto a la audiencia. Gracias por estar acá. Matías, en la invitación que me hicieron, Angie me había expuesto que había una escalada cronográfica de lo que iba a suceder. Angie iba a hacer la historia, yo iba a tratar de comentar algunas cosas y los demás expositores iban a trabajar el tema del futuro, lo que vendrá. Pero me animé cuando Angie me hizo la invitación en nombre de la institución, de la agrupación, a revisitar un artículo que yo publiqué por el año 2013, cuando nosotros éramos un entusiasta de los medios de comunicación locales, cosa que hemos un poquito descuidado con el pasar de los años, pero quise regresar a ese momento en el que Baitoa fue pues promovido de distrito municipal a municipio, y las reflexiones que yo tenía en ese entonces, y con el permiso de ustedes me gustaría compartir en base a ese pequeño guión que tenía preparado, escrito el 16 de marzo del 2013, hace aproximadamente 10 años. Y yo decía: debo de confesar que mi mayor motivación para integrarme a las luchas sociales comunitarias de Baitoa nació por la necesidad que yo veía en mi pequeña comunidad
yo soy nativo de la calle Sánchez, el callejón de los Sánchez de Baitoa, una comunidad que desde mi nacimiento hasta la fecha todavía no ha recibido agua potable, a tan solo 3 minutos a pie del poblado de Baitoa. Esa fue mi motivación inicial y eso despertó, si se quiere, el deseo de querer establecer un incipiente medio de comunicación en Baitoa que evolucionó a ser el medio oficial en esa época, primordialmente de difusión de todas las actividades, convocatorias y todo lo que sucedía a la par con los proyectos de luchas por Baitoa. Ese día, cuando finalmente se aprobó el municipio con el amargo sabor de que teníamos un acápite de que sería efectivo hasta el 2016, una espera de casi 4 años para que sea efectivo esta ley. Pues yo decía que para que Baitoa se consolide como el municipio que necesita ser, era impostergable la construcción de un acueducto que le dé agua a todo el municipio. Escribía que esto se iba a constituir en una pieza de enlace de las comunidades que se integraban y las que ya teníamos, porque era una necesidad y sigue siendo lamentablemente hasta el día de hoy entre todas las comunidades. Y cuando hay una necesidad constante y todos nos unimos a luchar por ello crea comunidad, crea sinergia. Y esa fue la primera reflexión. Si ustedes visitan este artículo, tengo los avances, tengo el proceso, detallo lo que estaba sucediendo en el momento, las visitas que estábamos haciendo a INAPA, lo que estaba sucediendo con Corazán para abastecer esta zona. Y luego seguía yo, bueno, ahora es necesario también de que luchemos para que Baitoa tenga un palacio municipal, porque nosotros no queríamos que Baitoa sea un municipio solo por decir que es un municipio y para que tuvieran nombre en la provincia de Santiago, sino porque eso abría las puertas, a nuestro entender, para que el Estado revisitara las necesidades de Baitoa. Hablábamos en ese entonces de la necesidad de que se construyera un palacio municipal. Años después, gracias a Dios, se pudo lograr, pero desde ese momento entendíamos que el hecho de que Baitoa sea municipio tenía que orbitar en una visión distinta de lo que sería el servicio para la municipalidad. Desde la creación de oficinas de medio ambiente, desde la creación de una cultura de servicio, de eficiencia en los servicios municipales, hasta lo más mínimo, hasta los empleos que se iban a agregar, sabiendo nosotros que el Estado iba a incrementar la partida que recibía Baitoa como distrito. En ese entonces no llegaba a 1 millón. Sabíamos que con la inclusión de una ley que diga que Baitoa iba a pasar de tener 9.000 habitantes a tener más de 16.000 habitantes, se iba a duplicar el presupuesto que íbamos a recibir. Y eso tenía que tener un efecto positivo entre los moradores de la parte territorial antigua y de la nueva. En ese entonces también teníamos la preocupación para que llegara una junta electoral, una oficialía y un centro de cedulación. Sí. Ahora parece que es fácil. Ahora la nueva ley, la 2023, rectificó y ratificó que los distritos municipales van a elegir sus vocales y directores municipales de manera independiente del municipio cabecera, como si fueran un país. Pero en ese entonces no era así. En ese entonces las autoridades municipales de Baitoa muchas veces eran designadas desde la sala capitular del Ayuntamiento de Santiago por ser el ayuntamiento cabecera, y nosotros entendíamos que eso no era justo, que Baitoa tenía el derecho y la grandeza social y política para poder elegir sus autoridades. Y ese fue un paso de motivación excepcional. Queríamos que Baitoa pudiera elegir sus autoridades. Reitero, ahora parece que no era necesario, porque todo distrito municipal puede votar por sus autoridades. En ese entonces no. Eso fue algo fundamental, y yo creo, Matías, expositores, que debemos de trabajar en fortalecer aún más el poder del voto que tiene el ciudadano en un municipio pequeño donde nos conocemos todos, donde un regidor con 500 votos puede llegar ahí, donde un alcalde con 5.000 o 4.000 votos es alcalde seguro. Somos un pueblo pequeño y nos conocemos todos.
Decía también en este artículo de las necesidades, algunas de ellas ya con respuestas, gracias a Dios, de aunar esfuerzo para que esos caminos de López, de San José, adentro, afuera, fueran pavimentados. Hacíamos reuniones, hacíamos esfuerzos, hacíamos piquetes, Pedro Ángeles, demandando ese acueducto, esas carreteras. Peleábamos para que ese palacio municipal se construyera en el centro del pueblo y no en una entrada. Teníamos una visión de municipio que con el pasar de los años, a mi parecer, hemos ido debilitando. Y qué bueno que existe un conversatorio como este para fortalecer estas cosas. Alfredo Matías, una de mis principales inquietudes cuando luchábamos para que Baitoa fuera municipio era el servicio de transporte público. A mi entender, es y era necesario que la ruta que transita la carretera que va desde Los Ciruelos, La Jagua, hasta el kilómetro 5, llegue hasta el parque de Baitoa. Porque el ciudadano que vive en La Jagua, entendemos y entendíamos en aquel entonces que tiene diligencias que hacer en el centro del municipio. Yo sé que es un tema de intereses de sindicatos y mucha gente nunca quiso llegar a ello, pero yo creo que es tiempo de revisitarlo. No es posible que un ciudadano que viva en Los Picos para llegar a Baitoa tenga que tomar 1 hora porque no aparece un motoconcho para poder pagarlo al precio que tienen ahora. Debemos de revisitar ese punto como comunidad, como municipio. Un transporte que enlace real y efectivamente a todo el municipio. Y eso está escrito en este artículo de esos días. Hablaba también de obras municipales, las cuales voy a obviar porque no quiero abundar sobre ya responsabilidades asumidas por las autoridades que se han electo en las elecciones posterior a la elevación de Baitoa municipio. Para cerrar mi parte, reitero que hay muchos desafíos, hay muchas cosas inconclusas. Desde el año 98 Baitoa tiene un juzgado de paz aprobado como distrito municipal y pensábamos que cuando fuéramos un municipio íbamos a tener una oficialía. Hasta el día de hoy estamos como estábamos en los 70, en los 60 y en los 80. ¿Por qué? Porque si tenemos con esta ley el derecho de tener una representación judicial en nuestro municipio, al día de hoy no existe. Porque si tenemos por esta ley que tanto se luchó el derecho a tener una oficialía de Estado civil, al día de hoy no la tenemos. Porque el que vive en Baitoa tiene que irse a casar a Sabana Iglesia, a Puñal o a Santiago. No era para eso que luchábamos, Angie. Para que cuando un niño nazca en el hospital de Baitoa, que luchamos por ese hospital, no fue que llegó, fue luego que Baitoa fue municipio, adquirimos una notariedad y luchamos para obtener ese terreno como equipo, como trabajo social, y llegó para que ahora cuando nazca no se pueda declarar como baitoero. Esa era la visión. Quien les habla, cada vez que ha tenido la oportunidad de conversar con los distintos presidentes de la Junta Central Electoral, que han sido muchas, le ha reiterado esto. Lamentablemente no se ha logrado. Otro tema inconcluso de este municipio, fundamental como es la representación del Poder Judicial. Hay otros temas, y creo que me estoy extendiendo en el horario, me queda 1 minuto, por el que siempre luchamos. Pedro Ángeles aquí presente, qué bueno que está, que puede testificar nuestra lucha para que Baitoa logre tener una institución financiera, preferiblemente un banco de reservas, por ser el del Estado y el más fácil de lograr, entendiendo que no somos Navarrete, entendiendo que no somos Osúa, un municipio industrial, somos un municipio rural. Yo sé que es difícil, pero también sé que se puede, porque estuvimos cerca de lograrlo con las comunicaciones que enviamos y con la cantidad de profesionales y empleados públicos que hacen utilidad de esa institución. Y como no se logró por esa vía, logramos traer entonces una institución financiera privada que abrió las puertas para llegar a Baitoa en la cooperativa San Miguel. Y a la fecha yo puedo decirles, y que sirva de testigo para lo que le decía a las autoridades del banco cuando nos visitaron en aquellos años, hay más de 140 millones de pesos en préstamos en Baitoa en tan solo 2 años y medio.
Si esa era la excusa para que no viniera el Banco de Reserva, se respondió sola, con esa evidencia que está manifestada en esa cartera de préstamo, sin contar los moradores de Baitoa que han tomado préstamos en otras instituciones, incluido el propio Banco de Reserva en su oficina de Sabana Iglesia. Con esto dicho, hay muchos desafíos que lamentablemente desde el año 2013 hasta la fecha todavía no se han respondido. ¿Valió la pena luchar para que Baitoa sea municipio? Caramba, evidentemente si no hemos logrado esto que yo he planteado, y lo único que se logró es que en Baitoa se vote, pareciera que no, porque ahora cualquier distrito municipal del país lo puede hacer. Muchísimas gracias a Leonardo Pérez. Temas interesantes que están pendientes en la agenda de desarrollo del municipio de Baitoa. Yo solo menciono uno que relató Angie: transporte. Para que cualquier ciudadano, y lo decía él, de Los Ciruelos, Las Aguas, Palo Amarillo, Los Picos, pueda llegar a Baitoa con tan solo 9, 10 kilómetros, tiene que tomar 2 transportes. Y muy caro e inseguro. ¿Verdad? Para llegar a Baitoa Centro, correcto. O sea, al ayuntamiento a procurar servicio, o al hospital, A buscar la cédula. o a la junta electoral a buscar la cédula. No, eso no es. Que todavía estemos hablando de eso 10 años después, como que no me resulta como algo agradable. Pero vamos a escuchar ahora a Madeline, que tenga otras visiones que compartir. Entonces le dejo con Madeline Morel. Madeline es de aquí, de la comunidad de Los Ciruelos. Es abogada, inquieta, sobre todo con todo aquello que tiene que ver con el tema medioambiental y la organización juvenil. Le dejo con Madeline. Bien, buenas tardes a todos. En nombre de la Unión de Organizaciones Comunitarias y en nombre propio, para nosotros es un grato placer contar con ustedes en el día de hoy. Y justamente vamos a empezar por esa pregunta que nos trae hasta este panel. A 10 años de la promulgación de la ley que crea el municipio de Baitoa, ¿cuáles son esos retos y desafíos que tenemos para alcanzar el desarrollo sostenible? Me encanta que quienes me anteceden hablaban de todo el proceso de lucha, de sacrificio, del esfuerzo tesonero de hombres y mujeres para que Baitoa fuera elevado a municipio. El año 2013, pues yo estaba apenas iniciando la secundaria en el Liceo Profesor Gabriel Franco. Entonces me nutre mucho poder haberles escuchado y sé que de cada uno de nosotros hay una visión distinta de cuál es el municipio ideal que nosotros queremos o al municipio que se acerque más a la sostenibilidad. Y es por ello que quiero partir de ese momento importante, al cual Baitoa se eleva a la categoría de municipio y en consecuencia, al elevarse a la categoría de municipio, le corresponde primero un punto que es el presupuesto. Esto empieza a cambiar. Asumir las competencias del artículo 21 de la ley 176-07, cuáles son las competencias de los ayuntamientos y cómo pueden trabajar ellos para la gestión municipal sostenible. Así también es importante resaltar que desde ese momento hay un conjunto de metas, de visiones y de objetivos. Estamos justamente a una década de haberse elevado Baitoa a municipio a través de la ley 69-13. Entonces, me parece interesante que nosotros profundicemos de manera muy breve en qué es desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible para Baitoa no tiene que ser el mismo desarrollo sostenible que espera Guayabar, Puñar, Sabana Iglesia, porque realmente el desarrollo sostenible tiene que partir de esos ejes básicos, de las necesidades que tiene cada territorio. Las necesidades que tiene Baitoa pues deben de ser evaluadas y conforme a eso trazar metas específicas en un tiempo que podamos evaluar cómo se han cumplido esos indicadores. Estamos a 10 años y eso nos permite tener una mirada en retrospectiva, integrar y ver dónde estábamos, hacia dónde vamos, qué necesitamos hacer para que Baitoa sea un municipio
que vaya encaminado al desarrollo sostenible. Sabemos que son muchas las metas, que son muchos los logros que hemos tenido, que quienes me anteceden han mencionado, pero yo quiero enfocarme muy especialmente, ¿verdad?, en mi hebra jurídica, en poder analizar el considerando cuarto de esa ley 6913. ¿Y por qué? Porque esto describe aquí cuál sería el municipio ideal que nosotros tenemos y con qué nosotros contamos para que Baitoa fuera elevado a municipio. Y voy a proceder a la lectura de ese considerando cuarto. Que el Distrito Municipal de Baitoa cuenta con infraestructuras, fuentes de ingresos que garantizan la independencia financiera, el funcionamiento, el desarrollo de un gobierno local independiente, que cuenta con la existencia de centros comerciales, tales como supermercados, tiendas de variedades, fábricas de muebles, de hierro, ebanistería, talleres de reparación de vehículos de motor, servicios médicos, diversión, centros privados de enseñanza, cooperativas, una base organizativa que incluye clubes culturales y deportivos, así también espacios para el ejercicio del culto religioso, las juntas de vecinos, así también las asociaciones de promoción de turismo ecológico y de las montañas, elementos que preconfiguran una estructura que esté en consonancia con el desarrollo experimentado según la normativa que rige los municipios y la división territorial en la República Dominicana. Si nosotros analizamos tanto en el ámbito de lo que significa ese artículo cuarto, ese considerando cuarto, vamos a deducir, pues nosotros tenemos en Baitoa el Nueva York chiquito. Pero ¿qué pasa? En la actualidad nosotros no tenemos ese acceso per se. El desarrollo sostenible se basa en 3 pilares básicos, que es el social, el económico y el ambiental. Y yo quiero profundizar en esos desafíos partiendo de esos 3 pilares básicos. Principalmente en el ámbito social, y creo que uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos es fortalecer el tejido social. ¿Y por qué fortalecer el tejido social? Últimamente hemos visto que nosotros tenemos muchísimos nombres que al final del día quizás no son tan funcionales. Ya no tenemos tantas juntas de vecinos. Necesitamos de manera urgente más participación de los jóvenes, que se organicen, que concreticen objetivos. Necesitamos que los jóvenes formen agrupaciones deportivas. Necesitamos que ese conjunto de profesionales que nosotros tenemos, que tenemos un municipio dormitorio que tiene muchísimos jóvenes talentosos en las diversas áreas profesionales, sin embargo, un mínimo por ciento está brindando servicio dentro del municipio, sin embargo, están brindando sus servicios, su potencial fuera. Esto no es malo porque apoya su crecimiento. Sin embargo, nosotros no tenemos esa capacidad que implica el desarrollo sostenible para que se puedan satisfacer esas necesidades propias en los municipios. Y esto es un punto de mejora. En cuanto al económico, creo que nosotros tenemos muchísimos emprendimientos, pero no están formales. Creo que pudiéramos nosotros empezar en una visión a futuro, a mediano o largo plazo, de que se puedan formalizar esos pequeños emprendimientos, pero aún más, que se cree una base de promoción de esos emprendimientos, porque si yo no sé que Yudelka vende bizcocho, posiblemente yo me traslade contaminando el ambiente porque voy a trasladarme un vehículo hacia Santiago, al centro, pero tengo una persona que yo pueda ayudarla a que la economía circular del municipio mejore en función a que apoyo su emprendimiento y ella pueda crecer. Del mismo modo, creo que en el ámbito aún nos faltan muchísimos servicios que necesitamos. Quizás es una forma de la organización. Y en cuanto al sentido ambiental, pienso que hay iniciativas muy importantes. De hecho, nosotros tenemos un vivero aquí atrás y me parece que es importante. Pero si analizamos cómo sería Baitoa en el término ambiental en 10 años, hay que dar respuesta a esa situación ambiental o ese conflicto socioambiental que existe en la actualidad. La formación de clubes ambientales, poder entrelazar lo social, lo económico y lo ambiental para el crecimiento del municipio. Creo en la generación de esos proyectos ecoturísticos, aunque nosotros creemos que el mayor potencial es el agua, que puede atraer mayor personas, tenemos un potencial ecoturístico que puede promoverse, pensando desde los pequeños espacios. Y creo que todo esto se puede concretizar con el cooperativismo. Los municipios que han crecido crecen con el cooperativismo porque la gente cree, tiene identidad por su territorio, invierte en su territorio y genera empleos y por lo tanto se crece.
Yo creo que nosotros tenemos muchísimos retos pendientes. Hablaba Leonardo, quien me antecedía, de la representación judicial. Para mí es una gran preocupación cuando yo veo en el Palacio de Justicia algunas madres, la veo en los pasillos que no saben quién le oriente, no tenemos una casa comunitaria, necesitamos de manera urgente esa representación del Poder Judicial, que quizás andan con el pasaje contado, pero no tienen quien le oriente, ni siquiera es por aquel pasillo que debes de ir. Es tal cosa que tienes que hacer para una pensión alimenticia. Y creo que eso es uno de los retos más importantes. Creo que nosotros tenemos potencial para poder crecer en esa orientación al desarrollo sostenible. Sin embargo, veo que en los últimos días yo iniciaba ese proceso, pero luego al pasar a trabajar en una oficina de abogados, porque evidentemente no tengo ese campo de ejercicio aquí, entonces ese plan de desarrollo municipal, ese PMD, creo que es una herramienta, un instrumento interesante, que ha priorizado ciertas obras, pero también ciertos espacios, ha priorizado ciertos elementos tópicos que no se tomaban en cuenta, y creo que es la herramienta principal, que si hay una alianza entre las organizaciones comunitarias, religiosas, educativas, el gobierno local. ¿Por qué? Porque muy específicamente hay una guía para ese plan de desarrollo municipal que define un desarrollo sostenible, pero ¿qué es un municipio sostenible? Y habla de que la gente tenga la capacidad de asociarse y de crecer, de co-crear juntos, de poder utilizar los recursos presentes sin comprometer los futuros. Creo que es una herramienta valiosa que tenemos y que el gobierno local, en este caso el ayuntamiento, puede utilizar de manera muy eficaz para poder priorizar cuáles son las necesidades, poder catalogarlas de acuerdo a la emergencia y de acuerdo al alcance y a los recursos que tiene para poder lograr el municipio sostenible, ese desarrollo sostenible que todos queremos. Esta ha sido mi participación, esperando poder dar respuesta en lo adelante a sus preguntas. Madeline dijo en su intervención, Baitoa es un municipio dormitorio. Es verdad. La mano de obra que tenemos, la gente que está económicamente activa, en gran parte tiene que salir de Baitoa para poder emplearse. Y aquí hay varios testimonios, ¿verdad? No tenemos ni siquiera que mencionarlo. Porque en Baitoa el desarrollo es escaso, es escaso. Entonces tenemos que pensarlo de cara a futuro. ¿Cómo es que vamos a generar empleo en Baitoa? No en una nómina que se carga en el ayuntamiento parasitaria, sino empleo digno, que la gente pueda contar con un salario digno que le permita resolver sus principales necesidades y con una seguridad social que le proteja. Esos son empleos dignos. Entonces, ¿verdad? Hay muchas cosas sobre las que tenemos que seguir conversando. Y yo voy a ceder ahora este espacio a Antonio Valerio Paulino. Si yo lo digo así, probablemente ustedes no saben quién es, solo porque lo están viendo ahí. Pero él es Dari, ¿verdad? Dari, que es un valor nuestro y que ha profundizado en estos temas. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien, no se siente, ¿no? Pero bien. Miren, quiero empezar dando las gracias al señor Alfredo Matías, porque él me ha concedido el honor, de estar aquí con ustedes compartiendo algunas ideas que nosotros hemos venido pensando para el desarrollo sostenible de Baitoa, pero que se quedan muchas veces en la mente de cada uno de nosotros si no existieran estos tipos de actividades que permitan expresar esa idea. Y qué bueno que estos tipos de actividades puedan desarrollarse y que continúen desarrollándose,
con el propósito de que nosotros podamos tener, sin lugar a duda, un municipio con un desarrollo sostenible. Hemos hablado en esta tarde mucho de desarrollo sostenible, pero yo quisiera ofrecer una definición técnica que ofrece el PNUD de qué es desarrollo sostenible. Entonces ellos lo definen de la siguiente manera. Dice: desarrollo sostenible o desarrollo sustentable es la facultad de satisfacer las necesidades humanas en el tiempo presente, pero sin dañar las necesidades que va a tener, en este caso el municipio de Baitoa, en el tiempo futuro. Es decir, Baitoa puede tener un desarrollo sostenible siempre y cuando tengamos actividades económicamente que puedan ser sustentadas, pero que esas actividades no vayan a poner en riesgo el futuro del municipio. A eso se refiere la sostenibilidad, que tiene que ver con ser sustentable, pero no solamente ahora, sino en el futuro, en el tiempo. Entonces yo quiero presentar estas dos preguntas que quiero que quede en el interior de cada uno de nosotros, y es que ¿cuál es el municipio que nosotros como municipio en Baitoa queremos en los próximos 3 años, o sea, en el mediano plazo? ¿Cuál es ese municipio, esa visión que nosotros tenemos como municipio? Y a un largo plazo, ¿cuál es el municipio que nosotros quisiéramos dejar a nuestras generaciones, a esos que vienen detrás de nosotros? ¿Qué herencia le vamos nosotros a dejar en Baitoa? Entonces, para eso es importante que nosotros analicemos unas 3 dimensiones que tienen que ver específicamente con el desarrollo sostenible de una localidad, en este caso Baitoa. Lo primero es la dimensión espacial. Es el espacio, es el territorio con que Baitoa cuenta para crecer, para desarrollarse. Esa cantidad de kilómetros cuadrados que nuestro municipio tiene, que nos permite en ese pequeño espacio desarrollar actividades que puedan ser sustentadas en el tiempo. Y como decía Alfredo, que pueda generar la cantidad suficiente de empleos para garantizar una economía dinámica interna en el municipio. La segunda dimensión es una dimensión gubernamental. Y aquí tiene que ver exclusivamente el gobierno local, el ayuntamiento, que es el órgano que dirige, que gobierna ese territorio, que va a tener esas actividades para sustentar nuestro desarrollo. Y la tercera, que esta debe llamarnos a nosotros poderosamente la atención, es la dimensión social. Esta dimensión social está referida a la dinámica social, la dinámica política, cultural y económica. Sin esta dimensión, tanto lo territorial como el gobierno local no podrá ejercer de una manera que le permita crecimiento, porque quien impulsa, quien motiva al cabildo a transparentar cada una de las actividades que hace es este órgano, esta dimensión social. Si no tenemos una sociedad empoderada de sus derechos y de sus deberes también, entonces no podrá contribuir con ese desarrollo, con ese equilibrio que realmente se necesita para que tanto nuestro territorio como también lo que hace el gobierno local pueda ser encaminado a un desarrollo sostenible. Entonces, fíjense en lo que dice la ley 176-7 en el artículo 2, deja prácticamente notada de quién es la responsabilidad de promover el desarrollo sostenible. Y dice que los ayuntamientos son los responsables de promover el desarrollo sostenible del municipio, con el objetivo de incrementar la calidad de vida de sus habitantes y el acceso a oportunidades. O sea, este órgano que los municipios tienen, los ayuntamientos, dice la ley
que es el responsable de promover ese desarrollo sostenible. Un municipio sostenible, hemos escuchado en los demás panelistas todos los retos y los desafíos que hemos mencionado, pero es aquel que posibilita que todos sus habitantes puedan satisfacer sus necesidades básicas. Y yo le pregunto a ustedes entonces, ¿Baitoa tiene esta característica? Dice que pueda satisfacer todas sus necesidades básicas. Entonces, ustedes saben, igual que yo, que nosotros tenemos muchas necesidades básicas que todavía el municipio no puede cubrirla. Por eso, entonces, necesitamos avanzar hacia la sostenibilidad. Para esto, entonces, es necesario que nosotros pensemos en construir una agenda de desarrollo sostenible. En esa agenda de desarrollo sostenible está encaminado la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, que la Unión está trabajando arduamente en ese proyecto para tener listo lo que Baitoa debe hacer en el mediano y en el largo plazo. En ese plan de desarrollo que específicamente debería estar plasmado para unos 4 años específicamente. O sea, la idea es que cada alcalde que gane las elecciones pueda iniciar su gestión con ese plan municipal de desarrollo y que pueda entonces trabajar en sintonía con lo que la sociedad ha demandado que quiere hacer. Porque la característica principal de ese plan es que es recogido de todas estas necesidades, de todas estas actividades que se hacen y que la sociedad habla lo que quiere. Por tanto, se requiere de 2 cosas: de planificación y de participación. Hemos dicho que hemos avanzado en la parte de la planificación. Tenemos el plan que va a salir, que va a estar listo para ser conocido, para ser aprobado, y esperemos que el próximo alcalde que llegue al Ayuntamiento de Baitoa pues pueda aplicarlo, ese plan. Se necesitan entonces actores e instrumentos. Este plan que está preparando la Unión de Desarrollo Municipal es un instrumento para el desarrollo sostenible de Baitoa. Y los actores específicamente que tienen que ver con todos nosotros que somos parte de esa sociedad. Bien, sí, voy terminando ya. Bien, hemos nosotros pensado en algunos retos importantes. Y en esos retos no voy a hablar de obras que faltan por hacer, porque es de conocimiento de cada uno de nosotros. Pero yo particularmente entiendo de que el reto principal que tiene Baitoa para empezar a encaminarse por el camino del desarrollo es única y exclusivamente la decisión de cada uno de los baitoeros de entender que este municipio va a avanzar hacia un desarrollo sostenible solamente si nos comprometemos a aportar y a contribuir todo en una misma dirección. Ustedes dirán, pero eso es difícil de lograr, pero tenemos un instrumento para eso. Y ese instrumento es el Plan de Desarrollo Municipal, que se ha recogido con la participación de muchas organizaciones, de muchas personas que han aportado sus ideas para ese plan, y ese plan debe ser aprobado por la sala capitular del ayuntamiento y luego el ayuntamiento entonces trabajar en función de ese plan. Yo creo que si nosotros logramos
trabajar en base a lo que hemos planificado que queremos hacer, podemos llegar a crecer para en el corto plazo, en unos 3 años, nosotros poder decir que Baitoa ha cambiado de rumbo. Necesitamos verdaderamente el compromiso de la gente, que la gente se comprometa con las necesidades que Baitoa tiene. Este tema es bastante amplio y la verdad que genera mucho interés de cada uno de nosotros y esperemos seguir con ustedes compartiendo ideas, inquietudes en estos tipos de actividades. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Dari. Viene ahora, ¿verdad?, las intervenciones de ustedes. Yo quiero acotar a lo que refiere Dari del Plan Municipal de Desarrollo. Miren, un conjunto de instituciones públicas, estatales y también nosotros y sociedad civil, tenemos un año ya, alguito más de un año, trabajando el Plan Municipal de Desarrollo de Baitoa. Y aquí quiero hacer 2 señalamientos. Tanto Leonardo como Madeline como Dari hablaron del tejido social de Baitoa. Tejido social débil, la verdad. Porque ese plan, aunque ha sido lo suficientemente discutido, consensuado, más de 20 talleres para hacer el diagnóstico y luego definir los proyectos. Pero por más que se haya insistido, no es tanta la gente que ha participado. Y la clase política, que es la que debería asumirlo, sin importar el partido, porque hoy hay un alcalde, pero mañana puede haber otro de otro partido, debería ser quien lo abrace con más amor ese plan. Estamos en la parte final del plan. Ya se han definido, a partir del diagnóstico, más de 60 proyectos que son necesarios en Baitoa, muchísimos, más de 60. En el ámbito institucional del ayuntamiento, en el ámbito social, todo lo que tiene que ver con servicios, en el ámbito de la economía en el municipio y en el ámbito también del medio ambiente y cambio climático, que son los 4 ejes que ha priorizado la Estrategia Nacional de Desarrollo. En 2 meses, a más tardar, el plan va a ser ya presentado. Ya se ha codificado, porque aquí está interviniendo el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en la formulación del plan. Está interviniendo también la Federación Dominicana de Municipios. Está la Fundación Solidaridad, que es en la que yo trabajo, y por consiguiente todo el grupo que ha estado participando aquí, Beato ha estado desde el principio, Ángel María ha estado desde el principio, y estamos pujando por tener un buen plan y vamos a tener un buen plan, pero hace falta el compromiso de los actores políticos. Oigan, de los actores políticos, no es del alcalde de Baitoa, del actual, es de los actores políticos, porque en su momento otra gente podrá dirigir el ayuntamiento. Y lo importante es que ya va a tener un documento, guía, consensuado para procurar el desarrollo de Baitoa, que, señores, la visión que nos hemos dado ahí, todo lo que hemos participado, parece un poema. De verdad, parece un poema, es una cosa preciosa. Y los objetivos, las líneas estratégicas, pero se requiere del compromiso de los actores políticos y del tejido social. Eso es fundamental. Preguntas, intervenciones, respuestas sobre lo que han dicho ellos y sobre lo que no han dicho. No se limiten a lo que dijeron ellos. Si quieren hacer una pregunta directa a uno de ellos, perfecto, pero si quieren hacer un comentario también. Vamos a ver. Belarmín, sí, y después Félix, Mata, Massimino. ¿Creen ustedes que el transporte de Santiago a Baitoa se puede lograr?
No, vamos a escuchar. Félix, vamos a hacer una ronda de preguntas y luego ustedes... Bien, analizando la exposición de cada uno de ustedes, todita redondeado sobre el mismo hecho, sobre el mismo, lo que hace falta. Ahora, le diría yo a ustedes, si nosotros ahora mismo nos dividimos en 5 grupitos aquí, 5 grupitos como hacían en la escuela, para analizar el tema de la historia, todo el mundo viene a caer lo mismo que ha caído usted. Es lo mismo que hace falta un hospital, que hace falta un banco, que el que mejora el transporte, eso es lo mismo que vamos a hacer los 5 grupitos. Es difícil que no se coincida por lo menos en 5 o 10 preguntas. ¿Sí? Pero la pregunta mía, abierta para todos. Lo que se hizo y no se logró, que es lo mismo que el luchar anterior es la misma lucha que ahora. Es decir, decía Leonardo que luchó en el 2013 o 2016 para que se creara un banco aquí, para que el acueducto fuera posible, y múltiples de cosas que hacen falta. Eso que se luchó, volviéndolo a comenzar, vale la pena. Uno a retomar, vale la pena. Y ya por último, esto es una sugerencia. Considero que la organización de los comunitarios debe formar lo que le llaman casi un estatuto, para ir junta por junta, club por club, agrupación por agrupación, animar en un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? En la lucha, porque le voy a decir como político, si lo dejan tranquilo, si quedan dormidos, las piedras, las llamas, en las agrupaciones, lamentablemente tenemos que decir, en las agrupaciones que pueden, que levantan esa voz, que se van consagrando, pagando su pasaje al Congreso, al Palacio, a los diferentes medios de comunicación. Yo creo que pudiéramos tomar eso en cuenta como agrupaciones. La bienvenida a doña Hilda Rodríguez, que se acaba de integrar a este evento. Mata y después el caballero. Vamos a ser un poco breve. Sin embargo, es un elemento más de cuestionamiento. Me excusan quizás la falta de información y hasta de formación en el espacio que se está analizando. Todo ha girado fuera de la participación de Leonardo y de Angie, que han sido más elemento experiencial, de vivencia, de lo que ha sucedido. Las ponencias de Dari y de la joven han expresado más sobre el marco teórico de la concreción de planes. Y todo ha girado sobre el famoso desarrollo sostenible, sustentable, como decía Dari, como ha definido la institución. Pienso que todo plan, y partiendo de la definición que hacía Dari, si no determinamos dónde estamos, no sabemos cuál necesidad tenemos. Y si no determinamos hacia dónde queremos ir o hacia dónde vamos, tampoco sabemos cuáles son las necesidades futuras. Por lo que planteo, o lo que entiendo, que todo plan o cualquier elemento debe partir de ahí. Pero no partir, elaborar el plan en función de lo que las formaciones teóricas y experienciales que tienen mucho sobre todo ese elemento de planificación surjan, sino sobre lo que existe en la comunidad. Porque tenemos un municipio definido como dormitorio, hoy cuando Alfredo decía empleo digno, quizás ni siquiera empleo digno, sino empleo, yo lo dejaría, porque en el país no hay empleo digno, en el país no hay empleo digno, en el país hay empleo, generalmente, podrá haber uno que otro, pero lo que hay es empleo. Buscamos por lo menos que haya empleo para que podamos salir, o no salir, comenzar a salir de lo que es un municipio dormitorio, para comenzar a mitigar eso, a mitigar esa parte. Pero pienso que los elementos fundamentales es la integración, decía Dari,
que la gente se comprometa, no, que comprometamos las instituciones, que comprometamos a las personas, no que ellos se comprometan, porque las personas por sí mismos, si no hay un interés per se sobre un elemento puntual, no se van a comprometer. Un interés particular que me atañe, que me ligue directamente, no nos comprometemos. Entonces pienso, cuando vi el evento, pienso que lo primero es comenzar desde la raíz. Si tenemos una institución como la Unión de Organizaciones Comunitarias, que por el conocimiento, por lo que he oído, de una institución de un amplio espectro en cuanto a la integración de nómina y de nombres, lo primero es que un encuentro de esta naturaleza, por lo menos uno o dos de cada institución del Estado, o sea, que la dirección, los elementos direccionales se comprometan a que participen, porque mientras más amplia la participación, más amplia será la divulgación y más amplia será la asunción del compromiso. Y que las instituciones, bueno, después que llegó esa, por lo menos sentimos un alivio. Pero decíamos, estamos hablando del municipio de Baitola, pero no hay una sola autoridad del municipio de Baitola, entonces eso es como, decimos puramente cuesta arriba. Entonces yo pienso que lo principal, la necesidad fundamental es la institucionalización, es decir, todo eso que decía Angie, Pérez y los demás, es que institucionalicemos el municipio. Las instituciones que son necesarias, que son obligatorias en el municipio. Eso obligará de manera a que las personas no tengan que ver una necesidad. Crear lo que en todos los países, bueno, lo tomamos más de Estados Unidos, crear un famoso downtown. Es decir, es necesario. A veces el chauvinismo, vamos a decir, de muchos de nosotros dice, no, pues yo, creo que es un grupo que escuchábamos, o sea, querían que hagan la Cruz Roja aquí arriba, que está la institución allí, como para que diversifiquemos. No, en los países, en las ciudades, las instituciones fundamentales están todas juntas, en un lugar. Porque si está el banco en el centro, y está la oficialía en los ciruelos, y hay otro lugar, cuando yo voy a hacer una diligencia, tendría que ir a los diferentes lugares, pero si están todas en un famoso downtown, utilizando un anglicismo que se utiliza mucho en la ciudad de Estados Unidos, si están todas ahí, yo con un solo viaje la ando todas. Es decir, hay que institucionalizarlo, pero crear un espacio donde yo pueda resolver la necesidad de los primordiales en un espacio del municipio. Pero para eso yo entiendo, y para que se desarrolle sostenible, primero es determinarlo, porque tenemos un municipio, y esto se llama la extensión, que además de ser dormitorio, es un municipio que tiene necesidades disímiles en cada una de las comunidades. Un municipio relativamente hasta agrícola, en una gran parte de la ciudad, pero tenemos que lograr, los profesionales, digo, como decían, los profesionales tienen que salir obligatorios, porque si no tenemos los medios de producción y los espacios de ejercicio obligatoriamente. Quizás si tuviésemos el juzgado de paz, quizás muchos de los abogados, en lugar de resolver un conflicto en Sabana Iglesia, que me he encontrado con muchos conflictos de aquí en Sabana Iglesia y con personas en ese sentido, yo creo que se ven en Baitola. Y ya eso hace que se vayan concentrando la actividad profesional en ese lugar. Entonces en ese sentido yo pienso que lo primero es lograr la integración de todos, como dice la monja. Todas y todos, de todo. Es decir, que se integren las instituciones, las autoridades locales, que las autoridades regularmente son de turno, que no importa para elaborar ese plan, pero que integremos las comunidades, los diferentes sectores, de manera pues que pueda surgir un plan de saber exactitud dónde estamos y hacia dónde vamos, para poder entonces elaborar ese plan que sea sostenible o sustentable. El caballero y finalmente con Ana aquí. Una pregunta y una sugerencia. Usted dijo ahorita que no podía sugerir. Sí, claro. Sabiendo por ustedes que el mundo se rige por tres instituciones, que es lo político, lo económico y lo eclesiástico. Y eso de lo eclesiástico está hablando de lo social. Yo creo que la pregunta es esta. ¿Saben ustedes las personas que tienen que mover para que muevan la ley, para que se logre lo que ustedes quieren? Es la pregunta. Les repito de nuevo. ¿Saben ustedes a quiénes y quién deben de mover para que lo que ustedes quieren lograr
se logra. Porque usted decía ahorita que el síndico no tiene mucho que ver con eso. Pero si ustedes ya tienen la ley ahí, y si ustedes saben cuáles son las personas que hay que mover, que tienen que hablar para que eso se logre. Sí, ahorita los panelistas darán respuesta. Solo quiero precisar que la autoridad primaria del municipio es el alcalde y en él descansa lo que es el ejercicio del gobierno local. Entonces sí tiene que ver con mucho. Sí tiene que ver con mucho. Ana y después Isaac y cerramos y procedemos entonces acá para que hagan los comentarios finales. Cuando Angie hacía la historia de cómo nos constituye un municipio, nosotros los que somos de los ciruelos, a mí, nuestro hijo, siempre dice que un día estábamos dormidos, éramos de Santiago y amanecimos siendo de Puñal. Y otro día estábamos dormidos y amanecimos entonces siendo de Baitoa. Y cuando vino todo el tema de la creación del municipio de Baitoa, y lo digo con toda honestidad, nos cuestionábamos, y Alfredo y yo lo conversábamos hasta los aposentos, de ¿vale la pena? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué vamos a lograr con que cambiar el distrito municipal a municipio? Y era la reflexión final que hacía Leo, precisamente, cuando él concluía. Tenemos 10 años de habernos creado como municipio. Tenemos un presupuesto un poco mayor que lo que se recibía como distrito municipal. Podemos decir, tenemos un edificio que aloja el ayuntamiento, porque yo no me atrevería a llamarle palacio municipal, pero tenemos un edificio que aloja el ayuntamiento, tenemos una junta electoral que ofrece servicio, tenemos el hospital, digamos, por decir cosas positivas que después de habernos convertido en municipio, digamos, tenemos. Pero los retos siguen siendo mucho, bastante. Y preguntaba el caballero ahora, ¿sabemos dónde deben ir? Y yo quiero tomar las palabras de él cuando dice sabemos dónde deben ir. Porque el tema es no sabemos dónde deben ir, es dónde debemos, dónde estamos, cómo nos comprometemos, cómo asumimos la responsabilidad del municipio. Todo el esfuerzo que hace la Unión de Organizaciones Comunitarias. Nuestro colega hablaba del ejercicio, por ejemplo, del Plan Municipal de Desarrollo, un ejercicio que está en construcción. Y ya Alfredo señalaba, Marta, hay un cuestionario que está trabajado dentro de una guía que trabaja en el Ministerio de Economía, que tiene 433 preguntas para hacer el diagnóstico, de saber dónde estamos aquí y hacia dónde queremos ir. Y eso fueron muchas las reuniones que se hicieron en este mismo espacio del ayuntamiento para poder sacar ese diagnóstico. Pero para trabajar ese plan se supone y se creó, y hay una resolución que tiene el ayuntamiento aprobada, que se crea lo que es el Consejo de Desarrollo Municipal, que es la agrupación de todas las instituciones sociales, los actores políticos para la conformación del Consejo de Desarrollo Municipal, que es quien debe formular ese plan municipal de desarrollo. Y la verdad es que el plan ha ido avanzando, pero ha ido avanzando porque muchos lo hemos tomado en nuestras manos, mucho, como decía Alfredo, Beato ha estado aquí en todos los espacios, Doña Rita y muchos de los que estamos aquí, pero todavía hace falta más. Entonces, con esto lo que quiero decir es, y ya lo han señalado sobre todo Madre Habilidad, hablaba de ese instrumento, de esa, digamos, guía que podemos tener para lograr ese desarrollo sostenible. Pero si no lo asumimos todo, si no lo asume el ayuntamiento, que es su principal responsable, vamos a seguir ahí como un libro bonito, que lo hemos trabajado, que se crea y va a descansar, y cuando venga otro alcalde, va a decir, mira, yo tengo un libro que me dejaron y no lo voy a hacer caso. La idea no es esa, que pueda servir de guía de planificación hacia dónde vamos. Pero el otro tema importante que yo creo que hay que seguir reflexionando, cuando hablamos, por ejemplo, de los empleos, un empleo digno por empleo. Pero para crear esos empleos tenemos que tener, digamos, la estructura y la infraestructura para poder disponer de esos empleos. Si queremos tener salario justo, digamos, ahora ni siquiera un salario de 100.000 pesos es justo, porque la canasta familiar se lo come, los compromisos que tenemos, y poco disfrutan del salario de 100.000 pesos. Pero ¿dónde tenemos las condiciones en el municipio para, digamos, poder tener un trabajo digno
que pueda develar una gran cantidad de profesionales del municipio, que habemos muchos profesionales y todos estamos en la ciudad o en otro lado trabajando y ofreciendo, digamos, ese capital humano. Pero entonces, este es, digamos, el primer ejercicio de conversación, pero sí, el primer ejercicio de conversación, pero hay que seguir, digamos, trabajando en cuáles son los retos, pero qué vamos a hacer para poder superar esos retos. Isaac y Ángel María y cerramos. Entonces vienen acá, ¿verdad?, las intervenciones. Buenas tardes, nosotros saludar este encuentro que realiza la Unión de Organizaciones Comunitarias, ¿verdad?, con nuestros panelistas que nos han puesto en perspectiva tanto. Ha sido una base histórica interesante como actualmente donde nos encontramos y estas intervenciones. Aparte de esas situaciones que hemos señalado, ¿qué tenemos y qué hace falta? Hay áreas que tenemos frente que a veces no lo vemos, cuáles son nuestras amenazas. No podemos. Y tenemos que ser sinceros aquí en Baitoa sobre dos factores fundamentales que han detenido lo que se puede decir el avance que mucha gente ha trabajado y que está trabajando para la intención de desarrollo. Y es el individualismo y el protagonismo. Que lo que llega a Baitoa fui yo que lo trae. Que lo que vaya a Baitoa fui yo que lo trae. Si no soy yo, que mejor no llegue. Que no llegue. Entonces es un asunto con el que se debe trabajar. Porque he visto, participé en algunas sesiones cuando se realizaron en el CTC, del Consejo Municipal de Desarrollo, vi que estaba en la iglesia, vi los comunitarios, vi la institución La Unión, vi Fundación Solidaridad, el sector educativo, y realmente es interesante. Y eso me llevó incluso a la memoria del año 2016, cuando los candidatos de aquella firmaron un pacto, también que con la Unión de Organizaciones Comunitarias, que puede ser la guía. Entonces hay un factor también que se suma a eso del individualismo y el protagonismo, que es hacer en el municipio lo que políticamente conviene. Y cuando generalmente se hace esa cosa, se hace las cosas de manera improvisada, para impactar, para captar la atención, para subir unos puntos, para en el momento yo salvar una situación. Y cuando se actúa de esa manera es un poquito peligroso. Es un llamado a nosotros mismos, a la clase política y clase social. Porque si nosotros como clase política no nos revisamos, lamentablemente estamos dejando aquí en el municipio un desagrado que tenemos que ser honestos. Hemos sido básicamente los propulsores para que la clase social y comunitaria se sienta cansada. La clase comunitaria y social en Baitoa se siente cansada. Y ustedes que están a diario de Alfredo y que estamos en esto no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque sus propuestas que pueden ser alcanzables y que pueden ser llevables no son tomadas en cuenta. Y es un asunto que a la clase política más nos debe llamar la atención. Porque si la sociedad se nos cansa, el sistema de partidos políticos, el propio municipio de Baitoa no va a dar un paso hacia adelante. A veces las comparaciones son importantes, las invitaciones no, como decía Mario, pero las comparaciones. Hemos visto los alrededores nuestros cómo están. En Sabana Iglesia venían a hacer negocios en Santiago. Y nadie me puede decir a mí que Baitoa no se ha desarrollado por su ubicación territorial. Porque llegar a Sabana Iglesia es mucho más difícil que llegar a Baitoa, por cualquiera de los dos lugares. Entonces es un asunto que nosotros tenemos que verificar. ¿Qué ocurre? Hay una visión. Mientras en Sabana Iglesia están ampliando las vías, Baitoa estamos despechando. ¿Cómo vamos a llegar a Presa de Tavera para dinamizar la economía? Que la gente se nos vaya, que como se nos está yendo, por la autopista Guate, para coger por la Cana, por la Vila. Y nosotros que somos la vía más empresa, que la gente pueda vender, que el comercio espontáneo pueda salir, aunque sea los domingos, y se movilice ese sector económico. Pero nosotros tenemos que ver hacia allá, nos cueste lo que nos cueste, nos señalen lo que nos señalen. En la clase política tenemos que ver hacia allá, porque si no estamos dejando en Baitoa un esqueleto, y el que viene como el de atrás ya por así, digo lo mismo, porque no es un reclamo. Y finalmente quisiera también hacer un llamado a la clase social
Como decía Félix, son la piedra y son el fuego para que la clase política trabaje. Movimiento, no callen sus voces. Lo digo una vez, y tengo que decirlo, con César Valentín, aquí en Baitó, movilización, visitas, cartas, comisiones, los regidores del ayuntamiento, es la responsabilidad de nosotros. Yo he sido ahora, fui representante legal de unos ayuntamientos, San José de la Mata, Puñal, Carabacoa, Guayabal, que sus instituciones comunitarias le están sometiendo a la justicia por violación a la ley 20204, con razones o no, por lo que tienen allí sometidos, porque se descuidaron 5 o 6 días de entregar una información y están sentados allí esperando, y los jueces esperando decidir si le violentaron el derecho al acceso a la información para condenarlos, si hay que condenarlos. Entonces es un asunto que nosotros, salga afectado quien salga afectado, no es hacer daño, porque no es hacer un daño. Es que cuando tú estás caminando y tú no tienes nadie que te empuje, tú te vas a la velocidad que te convenga. Pero cuando tú tienes atrás, que te va perdiendo el hacho, se camina más rápido. Afectemos los intereses que afectemos, aunque mañana al primero que le tiren la pedrada sea Isaac Peñalote. O de ese está ese, si ese que la merece. O de eso será. Ángel María cierra esta parte y entonces cedo los micrófonos a ustedes para que hagan sus reflexiones finales. Venga a ver, por aquí, póngase por aquí para que Waldi lo pueda seguir bien con la cámara. La verdad es que yo no quería hablar, yo vine a aprender de ustedes, créanme. Y se hablaba de la historia del municipio de Baitoa. Cuando Baitoa aspiraba a ser municipio, yo aspiraba a que Las Aguas, Los Ciruelos, López, El Guano y Palo Amarillo fuéramos un distrito municipal. Porque yo observaba cómo inteligentemente los moradores de Guayabal, interesados en tirar para adelante ese sector de Guayabal. Y yo veía cómo, aparte de la frontera que nos dividía, de esa cordillera que nos dividía a nosotros, mi compadre Alfredo me cuestionó un día, y Andy también, pero que su hermano me apoyó, no, el hermano de ella fue el que más nos apoyó. Nosotros veíamos cómo ellos, cómo echaban contención, cómo ampliaban los callejones pensando en el futuro, y cómo algunos amiguitos y compañeritos estaban felices por una botellita que teníamos en el ayuntamiento. Pero yo visualizaba un distrito municipal amplio y progresista, créanme. Pero yo veo que los compañeros de mi partido, de otro partido, no les interesa esa vaina. Y escúcheme la expresión. Cuando se me acerca Saúl y Ángel en mi casa, yo veo que la solución, hasta tal punto que planteamos que la cementera perteneciera a esta parte. Sí, que la división fuera de la planta de gas para acá. Porque entendíamos que ellos contaminan más la agua que a todo el mundo y que por lo menos podía generar ya la contaminación que genere ingresos. Pero debo de confesar que después de ver 7 meses de gestión municipal, yo he sentido frustración. 7 meses. 7 años, perdón. 7 años y medio. 7 años y medio. Es que le ha pasado como 7 meses ya. Es que le ha pasado 7 meses a los 7 años. Yo he sentido frustración, porque lo decía nuestro amigo ahorita, yo no he visto en qué hemos cambiado realmente. Y son cosas que yo no me quería morir sin decir eso a ustedes. A mí me preocupa dónde estamos. Y decirle a Chamo que hace tiempo que venimos trabajando ese proyecto amplio de desarrollo. Sí. Muchas gracias. Bueno, un minuto a cada uno para que hagan sus reflexiones finales, respondan, ¿verdad?, las preguntas que hicieron. Pero yo solo quiero decir una espinita que yo tengo con la ley. Es que no es posible, no es posible que un territorio, un paraje que está en la psiquis del que vive ahí, como Mora, lo hayan desaparecido en el municipio. Mora no existe, señores. Entonces, pero las aguas arriba es otra cosa, no es Mora.
Ahora las aguas arriba es parte de los ciruelos, las aguas arriba debería ser parte de las aguas. Se están quejando con usted. Señores, en un minuto se puede responder tanto, o tratar. Yo voy a hacer una reflexión final, una sola. Bueno, yo voy a empezar con la primera pregunta y ustedes van respondiendo las demás. El señor hacía referencia en torno al transporte. Desde ese entonces nosotros hemos planteado que haya un acuerdo, una negociación entre los sindicatos. Es simplemente que de las 10 guaguas que están ahí parqueadas en la parada del kilómetro 5, le permitan a 1 o a 2 que vaya de una vuelta a la manzana por el hospital y regresar al 5. O viceversa, o permitirle entonces a la guagua que cruzan por Baitoa que pueda recoger personas de las aguas para acá, que es más difícil. Pero en esa zona que se transita entre el kilómetro 5 y el centro de Baitoa ni tan poblada es. O sea que ahí no hay mucho boroneíto de pesitos. Eso es un asunto de que una institución como esta o la alcaldía asuma esa lucha, y no es muy difícil de lograr porque no se están afectando intereses económicos a gran escala. Para cerrar mi participación, ahora sí voy a tomar el minuto. Yo me monto totalmente en la reflexión que hace Isaac, que me ha movido a reflexionarlo. ¿Cómo es posible que hay un desarrollo impresionante a nuestro alrededor y la gente que va a ese desarrollo no quiere cruzar por Baitoa? ¿Quién es el culpable? Porque en la zona de Taveras, el Caimito, más apartada, menos desarrolladas, menos instituciones, menos comercio, se están generando 350 empleos. Y la gente que va a consumir a ese lugar repudia cruzar por Baitoa. Es una pregunta que yo sé la respuesta, pero la quiero dejar abierta. Entonces yo entiendo que el desarrollo de Baitoa se debe de montar en 3 ejes. Yo sé que hay un diagnóstico y todo eso, pero no me quiero ir sin decirlo. Lo social. Yo escribía una fraternidad de juntas de vecinos. Las juntas de vecinos se perdieron, así se han ido debilitando las comunidades. Ahí mismo, no sé si un tentáculo político que ha entrado, la gente ya no quiere opinar públicamente porque va a perder el empleo, porque un amigo, un familiar, un segurito. Ya la gente no quiere pelear para que a Baitoa llegue agua porque ya le vendieron un bobo. ¿Qué importa? Todavía no ha llegado, vamos a pelear hasta el último día. Por eso tiene 40 y pico de años parado. Lo otro es lo social, Matías, que se ha perdido. Y qué bueno que esta institución está haciendo el esfuerzo de recuperarlo. Vamos a hablar entonces de las instituciones que se supone hace tiempo tenían que estar en Baitoa y no han llegado. ¿Quién asume esa responsabilidad? ¿Por qué no tenemos una fiscalía? ¿Por qué no tenemos una oficina de Estado Civil en Baitoa? ¿Quién ha asumido esa responsabilidad? Todos. Pero se monta en lo social, que se perdió. ¿Por qué no tenemos agua? Y aquí viene el desarrollo de Baitoa. Estamos en el eje del desarrollo más importante que hay ahora mismo en el país. Desde Jarabacoa hasta San José de las Matas. Son comunidades renovadas. Una economía vibrante, empleos, desarrollo, visitantes. Y Baitoa está en el mismo medio. Y ahí está la zona de Tavera que se ha alimentado de ese turismo. Y ahí está la zona de Jánico y Sabana Iglesia que se están alimentando. Y Baitoa se va a quedar fuera del pastel. Yo desde aquí miro esa montaña, vean qué belleza, qué hermoso, acá en Los Ciruelos. A mí me encantaría que me vendan un pedacito de tierra para hacer un ranchito ahí. Y luego digo, ¿y qué voy a hacer si no tengo agua? Tengo que buscarme $500,000 más para hacer la verja y para hacerle un tanque, una cisterna, o sea. Si no fundamentamos el tema de Baitoa para que se desarrolle, Matías, en conclusión, en el soporte social de lucha para que las cosas sigan llegando, y sobre eso entonces la presión política para que lleguen las instituciones a dar servicio, no a traer empleos, y no explotamos el potencial ecoturístico, que es lo único que yo veo que tiene Baitoa para exportar, nos quedamos como estamos por muchos años más. Bueno, mucho para contestar, pero yo soy de lo que digo que debemos estar organizados, que si estamos organizados las cosas van a llegar. Y en uno de esos viajes, de lo tanto que nosotros dimos a la capital, llegó el hospital. Eso no llegó ahí porque llegó. Eso se solicitó. Y recuerdo que en uno de esos viajes, Julio César Valentín, al entonces director de
Ministro de Salud. El ministro de Salud, que era Bauta Roja, inmediatamente llamó a un ingeniero que estaba en Villa González y al otro día ya estaba aquí en Baitoa midiendo la tierra. Hoy tenemos un hospital. O sea, valió la pena. Yo recuerdo que en uno de esos viajes a la capital llegó ese palacio municipal que está ahí. Dolorosamente, pero hay que decirlo, ¿verdad, Ana? Sí. Llegó ese palacio municipal. El señor Radamés Domínguez, junto con Radamés Roja, fuimos a uno de esos viajes a la capital, al Congreso, cuando estábamos buscando ser elevado a municipio, y se consiguieron 15 millones de pesos para la construcción de ese palacio municipal. Valió la pena estar organizado. Valió la pena la lucha. En esa misma lucha, en esos mismos viajes que se dieron a la capital, se consiguió lo que no había en Baitoa. Baitoa estaba luchando por un cementerio que no tenía dónde enterrar un cadáver. Valió la pena, señores, la lucha. Ser municipio para nosotros, eso fue un agrado. Eso fue una necesidad casi mente. Pero también no es lo mismo ser un distrito municipal que ser un municipio. Y ahí le contesto a Jiménez, no sé si ya salió por ahí, a Chicho. No es lo mismo. Recuerden que ese escalafón que nosotros pudimos escalar, aunque ahora mismo no tengamos las infraestructuras que debíamos tener hasta el momento, pero yo sé que lo vamos a alcanzar. Y la motivación mía es seguir organizado, seguir demandando, no importa la clase social o política. Si no trabajamos mancomunados, unificado para que las cosas puedan llegar al municipio de Baitoa, vamos a seguir siendo ese municipio muerto, como lo denominaron hace un ratito. Tenemos que despertar. No importa que esté quien esté en los cargos. Yo recuerdo que nosotros tuvimos la oportunidad de demandarle muchísimas cosas a Leonel Fernández, de demandarle muchísimas cosas a Danilo Medina, de demandarle muchísimas cosas a Hipólito Mejía. ¿No nos escucharon? Pero alguien tiene que escucharnos alguna vez en la vida y no han estado escuchando en los últimos años. Entonces, el motivo es seguir organizándose para que las cosas se puedan lograr en el municipio de Baitoa. Más un material humano que nosotros tenemos aquí en Baitoa envidiable. Se lo puedo decir de corazón, tanto en Baitoa como en el ya de Baitoa, en todos los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Los baitoeros podremos lograr cualquier cosa que se puedan proponer. Así es que invitarlo a que las organizaciones, más que puedan descender, Alfredo, que se sigan formalizando, que se sigan reuniendo. No importa que las ideas vengan de la parte política como vengan de la parte social, que eso es lo más importante, que se pueda trabajar con un solo objetivo, que es nuestro municipio, en donde vamos a vivir por toda la vida. Yo no pienso salir de aquí de Baitoa por toda la vida. Bien, yo me suscribo a quienes me anteceden y voy a rescatar algunos puntos. Decía Marcimino más tempranito sobre el transporte. Nosotros sabemos la dificultad que representa. Creo que la idea que planteaba Leo de que sea un piloto en principio, porque verdaderamente todavía no tenemos tantos servicios que buscar en el centro de Baitoa hasta el momento, porque estamos en el camino al desarrollo, sería lo prudente. Me suscribo a lo que decís, pues ciertamente nosotros debemos de partir de un marco teórico por la sencilla razón que las responsabilidades se asumen. Entonces, ¿quiénes las asumen? Yo hablaba más temprano de que nosotros debemos de organizarnos. Yo creo que en el público reducido que tenemos aquí hay mínimamente 4 abogados y yo le pregunto, ¿por qué nadie ha tomado la iniciativa de formar una asociación? Porque sencillamente nosotros queremos respuestas, pero no estamos en la capacidad de sumarnos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que asumir las responsabilidades. Entonces, yo quiero que Baitoa crezca. Yo primero me debo de desprender de ese individualismo de que va a llegar por mí y todo eso, sino que yo me debo más acatar a co-crear con otros.
a organizarnos. Tenemos profesores, contables, vamos a hablar de abogados y profesores, que creo que son las carreras que tienen más profesionales. Si nos organizamos, piensen qué puede lograr una ADP en Baitoa, qué puede lograr una asociación de abogados en Baitoa. Es tan simple como eso. ¿Me permites, Dari, para poder responder lo próximo? Dice. Entonces quiere decir que estamos creciendo, verdaderamente. Entonces, hay un punto muy importante, decía Félix Jiménez, que se retiró hace un momento. ¿Qué ha pasado con el tejido social? ¿Qué ha pasado que no se retoma la lucha? Todos los que estamos aquí somos responsables, porque para mí el elemento principal que ha destruido las juntas de vecinos es el elemento político. Si usted es un líder político y comunitario a la vez, o usted hace un balance, porque usted entonces se va a desprender de su calidad de líder comunitario. Si yo respondo a lo político, posiblemente yo me aparte un poco de lo comunitario. Esa es una de las cosas. Yo recuerdo, ¿verdad?, porque soy un poquito más joven que quienes me acompañan, que yo ayudaba a hacer muchísimos carteles para cuando se hacían todo esto del acueducto de Baitoa. Ya mucha gente ha dejado la lucha social porque está ocupando un cargo político. Entonces, en la medida que la gente no asume sus roles, no participa, verdaderamente nosotros no vamos a crecer. ¿Quién lo asumió? Gracias. Bueno, vamos a ver entonces. Ya Chicho se fue, pero Chicho decía que si vale la pena retomar la lucha por todas las necesidades que tiene Baitoa. Y evidentemente la respuesta es que claro que vale la pena, porque es como cualquier proceso que usted emprenda.